Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar en esta reunión de la Sociedad Mexicana de Histología y también estamos muy agradecidos con el doctor Andrés Q. González, quien es médico especialista en medicina interna con su especialidad en cardiología clínica Estamos. y rehabilitación cardíaca y prevención secundaria. El día de hoy nos va a hablar del tema de rehabilitación cardíaca en el síndrome post-COVID-19 y con la pregunta por qué el consumo máximo de oxígeno es una meta en la mejoría de las secuelas. Muchas gracias, doctor Andrés, por aceptar la invitación a esta Sociedad Mexicana de Histología y pues le damos oportunidad que usted nos hable acerca de este interesante tema y pues a todos los que nos ven en el Facebook, pues también pueden escribir por ahí su nombre en el chat y también escribir sus preguntas para hacérselas llegar al doctor Andrés. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes, noches a todos. Estoy agradecido por la invitación para dar esta conferencia. Bueno, el título es la rehabilitación cardíaca en el síndrome post-COVID. Y la pregunta esencial es, ¿por qué el consumo máximo de oxígeno es importante y es una meta para rehabilitados pacientes que tienen secuelas del COVID, los que sobrevivieron del COVID? Bueno, vamos a poner en el contexto el problema. El problema es que tenemos una pandemia que ha cobrado más de 4 millones de muertes en el mundo y en nuestro país llevamos más de 293.991 muertes. Cuando hice la presentación había menos y todavía ayer revisé la cifra que va cambiando y se va actualizando y cada vez son más, ¿no? Los médicos que estamos en la primera línea de contención, en los covidarios de todas las áreas de reconversión del país, entendemos que es un problema que llegó para quedarse, que en este momento tiene un impacto en la salud pública y que a la larga van a haber secuelas que aún no medimos y que estamos en proceso de asimilar y de reportar y de investigar qué es lo que sucede con todos los pacientes, todos los que hemos sobrevivido al COVID, incluyéndome. Nos recuerda un poquito de la fisiopatología de la infección del COVID. Sabemos que el COVID tiene membranas de su proteína, tiene proteína de su membrana, perdón, los cuales se unen a los receptores que tenemos en el cuerpo de la enzima convertidora de angiotensina. Este receptor se encuentra en muchas membranas celulares de varios órganos del cuerpo, lo cual hace que la diana del ataque del COVID no sea única y exclusivamente el pulmón. Si bien ahí está la principal repercusión y es lo que llama la atención y es lo que se documenta principalmente con la clínica en el paciente, el COVID no respeta un órgano o un sistema en específico. El COVID, por ser un virus, se disemina. Es una afección sistémica, en el cual utiliza el mismo mecanismo de entrada para infectar y reproducirse en diversas células, causando una tormenta de inflamación que bien puede ser a nivel del pulmón principalmente, pero también tiene afección a nivel del músculo cardíaco, del músculo esquelético, de intestino, del sistema nervioso central, de la piel, de riñón. En todas partes existen las secuelas del COVID, secundaria a la tormenta inflamatoria que ocurre después de la infección. Por lo tanto, de ahí sabemos que existen cambios estructurales en las celulares que van a propiciar que se generen mayor radicales libres de oxígeno, que existan incrementadas o con una mayor amplitud las vías de señalización para la expresión de citocinas inflamatorias, principalmente hablando del factor necrosis tumoral alfa, interleucina 6, lo cual va a provocar, sobre todo en el músculo, atrofia y pérdida de la función contráctil de la fibra muscular. Y hablando de fibra muscular, no solo fibra musculoesquelética, sino también miocárdica. Esos cambios estructurales a nivel del miocardiocito y de la fibra estriada del músculo esquelético van a producir cambios estructurales en su citoesqueleto, también en su función de capacidad de producción energética. Eso se da a nivel mitocondrial. Los cambios que ocurren a raíz de la tormenta inflamatoria van a propiciar que exista una disfunción en la fosforilación oxidativa. Cuando realmente somos entes, seres vivos aeróbicos,
va a haber una predominancia por el metabolismo anaeróbico, glucólisis anaeróbica, lo cual también se va a acompañar con un aumento del estrés oxidativo. Significa un incremento de los radicales libres de oxígeno, los cuales van a dañar seriamente las membranas celulares y van a incrementar la probabilidad de disfunción de la célula en todos los órganos. Ahora, ¿qué relevancia tiene eso para las secuelas del COVID? Muchas. Actualmente en la consulta de medicina interna, de cardiología, de rehabilitación cardíaca, llega una cantidad impresionante de pacientes que sobrevivieron al COVID desde el 2020, 2021, y la principal secuela que tienen es tan variada, pero de las principales que vemos son dos. Uno, el miedo. El miedo, la ansiedad, la afección psicoemocional es muy, muy marcada y está presente en todos aquellos pacientes que han sobrevivido al COVID. Y dos, que es un síntoma raro que todos confunden y dicen de mil formas, la fatiga. ¿Por qué se da la fatiga en el paciente que sobrevive al COVID? Eso se explica con el esquema de engranaje de Wasserman, que es el que tenemos aquí en pantalla. La condición física, que es la capacidad de una persona para tolerar un esfuerzo determinado, está con base a la integridad y la funcionalidad de tres engranes principales: pulmón, corazón y sistema muscular periférico. ¿Por qué? La condición física, que es cuando le referimos a una persona que dice, tiene buena condición física porque caminó de aquí hasta el Oxxo, regresó y como si nada, ni agitado está. O tiene mala condición física porque solo subió 2 escalones y está agitado, está así sudoroso, agitado, no tiene buena condición física. Realmente su nombre en la clínica es capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica es la capacidad de síntesis y la eficiencia en la síntesis de ATP, que es nuestra moneda energética. Y eso se da por el funcionamiento de los tres engranes principales. A través del pulmón, a través de la inhalación, respiramos aire con 21% de concentración de oxígeno, el cual a través de la hematosis difunde a través de los bronquiolos respiratorios hacia la sangre, saturándola de oxígeno, la cual retorna al corazón por el sistema, por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y a través del ventrículo izquierdo, que es la cavidad cardíaca que tiene la mayor concentración de masa miocárdica, es expulsado hacia la circulación sistémica sangre rica en oxígeno, o sea, sangre arterial, la cual va a proveer a nivel del sistema muscular periférico del comburente para los procesos energéticos que se llevan a cabo en la mitocondria para la síntesis de energía de ATP. ¿Ok? A su vez, todos los productos de desecho, se van en dirección contraria para finalmente ser exhalados en forma de dióxido de carbono. Este proceso que está aquí en el esquema de engranaje de Wasserman se da en cada respiración que hacemos todos nosotros aquí en la plática. La capacidad aeróbica se expresa en consumo de oxígeno. ¿Cuánta capacidad aeróbica o qué tan capaz soy para hacer un trabajo determinado? Depende mucho de cuánta energía tengo en mi banco energético. Como la economía. Si yo quiero un carro que cuesta 100,000 pesos, pero yo en el banco solo tengo 50,000, de ninguna forma me da para comprarme ese carro. Lo mismo es con la capacidad aeróbica. Si yo tengo una capacidad aeróbica máxima de 35 mililitros por kilogramo por minuto de oxígeno y hacer un trabajo determinado como correr un sprint, subir las escaleras de la pirámide de Akanké, me consume 60 mililitros por kilogramo minuto, no me va a dar, me voy a fatigar, me voy a sentir muy mal porque voy a rebasar mi límite máximo. Ese límite máximo se expresa en una unidad de medida. La unidad de medida se expresa en METs. Un MET es igual a 3.5 mililitros por kilogramo minuto. ¿Qué trabajos puedo realizar yo? Depende de cuántos METs tenga en mi banco energético de reserva. Esta condición, la buena tolerancia al esfuerzo o la pobre tolerancia al esfuerzo, es un reflejo directo de la integridad de este engranaje. Ahora, ¿por qué relevancia tiene? Porque resulta que la población en riesgo
para expresar COVID de manera grave, moderada, grave, con alto riesgo de fallecer, son pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, como enfermedad arterial coronaria, como embolia cerebral, diabetes, hepatopatía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, etcétera, ¿no? Un montón de patologías, las cuales van a tener en común que por sí mismo va a haber un grado de afección de alguno o algunos de los engranajes que nos dan la capacidad aeróbica. Esto es lo que coloca al paciente como un paciente de alto riesgo para la expresión grave de la enfermedad. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, ya sabemos que un paciente ya tenía un grado de afección en el engranaje y tiene una pobre tolerancia al esfuerzo derivado a que es hipertenso de larga evolución, a que es diabético, no se cuida, a que es sedentario, que según el doctor Myers, es un fisiólogo estadounidense, dice que el sedentarismo para él, la población donde ha tenido reportes, es el principal factor de riesgo cardiovascular, aún más alto, más importante que el tabaquismo y la hipertensión. Son pacientes que ya tienen afectado su engranaje y reciben la agresión de un virus que se va a meter por mecanismos moleculares muy complejos, pero ya cada vez más esclarecidos, a dañar órganos que de por sí ya tenían algún grado de afección. Esto tiene relevancia porque a lo largo de la pandemia, desde el 2020 hasta la fecha, cada vez se van publicando más estudios de no tanta población, pero sí con una tendencia y algunos con significancia estadística, en los que asocian una correlación importante, o más bien una correlación inversa entre el paciente que tiene buena capacidad aeróbica, tiene menos riesgo de una expresión grave o de morirse por COVID. Al contrario, el paciente que tiene una pobre tolerancia al esfuerzo, que refleja una pobre capacidad aeróbica, tiene un mayor riesgo de hospitalización y una expresión grave de la enfermedad. Luego, entonces, ciertos estudios que se han publicado, este es un ejemplo de uno, con población prototipo que se puede extrapolar a la población mexicana, que son pacientes hipertensos, obesos, con diabetes, que fuman, sí, que probablemente algunos ya tengan algún grado de enfermedad arterial, coronaria o enfermedad arterial crónica o falla cardíaca, ¿sí? En estos pacientes se observó que los METs picos fueron significativamente menores en los pacientes hospitalizados. ¿Qué significa esto? Que el paciente, mientras más METs, que es la unidad para medir la capacidad aeróbica o el consumo máximo de oxígeno, menor porcentaje de hospitalización había en esa población, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Y los pacientes que tenían menos tolerancia de esfuerzo, o sea, tenían menos METs, cuando recibieron la infección o estuvieron infectados por COVID, tenían mayor probabilidad de hospitalización y una expresión grave de la enfermedad. Aquellos pacientes que tenían menos capacidad aeróbica o menos tolerancia de esfuerzo eran pacientes que tenían hipertensión, diabetes, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca o pacientes de edad muy avanzada que los colocaba en un contexto de fragilidad. Otra cosa muy importante que reportan en este estudio en especial es que por cada MET que el paciente lograba incrementar, ¿sí? Con ejercicio, la probabilidad de llegar a una expresión grave de la enfermedad era 13% menor. Y esto me llama mucha atención porque se correlaciona mucho con otros estudios que se han publicado anteriormente en rehabilitación cardíaca, donde al paciente que termina un programa de rehabilitación cardíaca y logra incrementar un MET, su capacidad aeróbica, al final del programa de rehabilitación cardíaca, su sobrevida incrementa 12% sobre cualquier causa. Entonces, realmente un paciente que termina un programa de rehabilitación cardíaca está ganando vida o mayor probabilidad de sobrevida. Aquí podemos ver cómo pacientes que
que tenían mayor número de METs, o sea, mayor capacidad aeróbica, tenían menos probabilidad de hospitalización, sin importar la edad, el sexo o si tenían como comorbilidad de obesidad. Mientras más METs tenga un paciente, más probabilidad tiene de resistir el estrés que provocaría una infección viral o de cualquier índole. En este caso, la moda es COVID-19, pero anteriormente ya hay una serie de virus o de afecciones de virus o bacterias que pueden causar una agresión tal, y hacer ejercicio, no ser sedentario y el control adecuado de los factores de riesgo cardiovascular van a permitir soportar ese estrés metabólico. Luego, entonces, de ahí la importancia de entender que un paciente que sobreviva al COVID tiene algún grado de afección de ese engranaje que nos da la capacidad aeróbica. Alguno. Aún el paciente que cursó con un COVID leve, como es mi caso, y lo pueden sondear entre sus conocidos, cuando sale de la enfermedad leve, siente que su tolerancia al esfuerzo es menor, y lo refieren como que me canso más rápido, o antes iba al gimnasio, o antes salía a correr y toleraba correr 30 minutos y ahorita solo 15, o hacía tantas repeticiones de pesas y ahorita solo aguanto 2. En fin, eso que nos está expresando el paciente es fatiga, y la fatiga involucra afección de alguno o todos los engranes que nos dan la capacidad aeróbica. El síndrome post-COVID está descrito en todos los países. Es un síndrome en el cual los pacientes desarrollan muchos síntomas. El abanico de síntomas que se van agregando al síndrome post-COVID es muy, 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 muy amplio. El principal, como ven aquí en la gráfica, es fatiga, de ahí sigue la disnea, dolor articular, dolor torácico, tos, anosmia, vértigo, disgeusia, dolor de cabeza, cefalea, en fin. O sea, es un abanico muy amplio de secuelas que tiene un paciente que sobrevive al COVID, ¿sí? Y es que aquí faltó poner, yo creo que a la par que fatiga, estrés y ansiedad. El paciente que sobrevive al COVID, sobre todo el que sobrevive a un grado moderado, que a lo mejor no llegó a terapia intensiva, porque de haber llegado a terapia intensiva, sus probabilidades de fallecer eran como del 80%, pero aquel paciente que sobrevive a una forma grave de COVID queda con mucho miedo para todo, limitado no solo por las afecciones biológicas que da el COVID a su capacidad aeróbica, sino limitado porque toda su familia está cuidando de que no haga alguna actividad física que pueda ocasionarle esa fatiga, esa taquicardia, ese malestar, que paradójicamente el tratamiento es entrenamiento físico. ¿Ok? El síndrome post-COVID se define como una serie de síntomas que se desarrollan durante más de 12 semanas y que no se explican por otro diagnóstico alternativo, ¿sí? Un gran porcentaje de los pacientes, hasta 87%, siguen teniendo síntomas relacionados al COVID. Ahora, ¿cuál es la propuesta para aquellos pacientes que han sobrevivido al COVID? Al principio, y ustedes lo vieron durante todo 2020, el enfoque era rehabilitación pulmonar. ¿Por qué? Pues muy fácil, la lógica decía que el COVID tenía su diana principal de ataque, los receptores de angiotensina que están ahí, de enzima convertidora de angiotensina que están en pulmón principalmente, y por lo tanto lo que había que tratar era secuelas de una neumonía, algún grado de fibrosis pulmonar, algún grado de neumopatía restrictiva principalmente. La rehabilitación que se otorga y se sigue otorgando en gran parte de los centros de rehabilitación para COVID en el país es con un enfoque meramente pulmonar, y nos estamos quedando cortos en ese aspecto, porque como ya mencioné anteriormente, el COVID tiene una afección multisistémica, ¿sí? Afecta no solo pulmón, sino sistema cardiovascular, neurológico, autonómico, ¿sí? Endocrino, muscular, esquelético, y por ende el abanico de síntomas de las secuelas post-COVID es tan amplio. La propuesta que hacemos con el grupo de rehabilitación cardíaca donde estoy es que utilicemos la rehabilitación cardíaca más la rehabilitación pulmonar, no excluir la rehabilitación pulmonar, adherir a la rehabilitación pulmonar, a la rehabilitación cardíaca,
para mejorar y tratar las secuelas que deja el COVID en los supervivientes. ¿Por qué? ¿Por qué funciona este método? ¿Por qué funciona esta receta en los pacientes con COVID, que sobrevivieron al COVID? Muy fácil. Porque los programas de rehabilitación cardíaca tienen una particularidad muy importante que de ahí estriba su importancia. Son transdisciplinarios. No solo es el cardiólogo rehabilitador, que es, en este es mi caso, el que dirige o el que ejecuta toda la terapia de rehabilitación, sino echa mano de todas las disciplinas que puedan aportar para rehabilitar al paciente y devolver su salud tan normal o lo más cercano a la normalidad previo al evento que lo llevó a ese estado de convalecencia, que en este caso es el COVID. Es el mismo método que aplicamos en pacientes con cualquier tipo de cardiopatía, insuficiencia cardíaca, valvulopatía, infarto, bypass coronario, marcapaso, síndrome de Wolff-Parkinson-White, trasplante cardíaco. Es la misma fórmula que utilizamos, por lo tanto utilizamos algo que ya es conocido en una población que ya es conocida por nosotros y que está ampliamente estudiado sus beneficios para un reto terapéutico que es las secuelas post-COVID. Entonces, es la intervención transdisciplinaria con ejercicio físico dosificado y supervisado como eje rector de la terapia. Sí, entrenamiento físico, pero también necesitamos educación y nutrición y atención a las afecciones psicoemocionales después del COVID. ¿Por qué? ¿Por qué el ejercicio funciona? A mis alumnos de cardiología de la Facultad de Medicina de la UADY y a los residentes que rotan conmigo y también a mis pacientes les explico, es tan difícil entender que el ejercicio es un medicamento, porque no viene en una cápsula, en una pastilla, pero sí es un medicamento, tiene una dosificación, tiene una dosis que es infraterapéutica, una dosis que es supraterapéutica y una dosis terapéutica. Si quedamos cortos en la dosis, nuestra ganancia es nula o escasa. Si nos quedamos muy por encima de la dosis de salud, vamos a tener efectos deleterios del ejercicio, que eso lo vemos con los atletas de alto rendimiento. Necesitamos educar a la población para que haga ejercicio, más que ejercicio, entrenamiento físico en dosis de salud cardiovascular por los beneficios que otorga el entrenamiento físico hecho a este grado de prescripción. ¿Como cuáles? Número 1, y esto contrarresta la fisiopatología del COVID en las secuelas, el efecto antiinflamatorio que tiene el entrenamiento físico. El efecto antiinflamatorio hace mucho tiempo que está documentado y estudiado, sobre todo en población cardiópata. ¿Por qué? En los pacientes con cualquier tipo de cardiopatía o enfermedades que le otorgan riesgo cardiovascular, existe un estado proinflamatorio en un paciente diabético, en un paciente hipertenso, en un paciente sedentario, en un paciente gordito. Es un paciente que está en estado proinflamatorio de manera perpetua. Entonces, el ejercicio contrarresta ese estado proinflamatorio porque tiene una regulación a la baja de citocinas inflamatorias, tiene una mejor regulación de las células de respuesta de ataque como leucocitos y macrófagos, ¿sí? Tiene efectos hormonales que permiten, ¿sí?, disminuir el estrés, sobre todo a nivel del sistema circulatorio, sobre todo a nivel del endotelio. El endotelio es la raíz que explica el por qué son tantas las secuelas, no solo de COVID, sino de cualquier enfermedad cardiometabólica, ¿sí?, que produce un estado proinflamatorio y que va a llevar a un estado de disfunción endotelial. Esto es capaz de contrarrestarse con un ejercicio supervisado en dosis de salud cardiovascular. ¿Por qué? Los beneficios del ejercicio estriban en que van a corregir y van a mejorar la función endotelial, porque van a disminuir, porque normalmente en un estado de sedentarismo, hipertensión, diabetes, cardiopatía, y después del COVID quedan con cierto grado de disfunción endotelial, que significa que hay alteraciones moleculares como menor expresión de óxido nítrico sintasa. El óxido nítrico es un vasodilatador muy importante que necesitamos a nivel arterial para modular la circulación, la perfusión a nivel de muchos órganos, ¿sí?, coronario, cerebral, musculoesquelético, que disminuye la fosforilación del óxido nítrico sintasa. Hay una mayor actividad de vías enzimáticas
oxidativas, ¿sí? Lo cual va a llevar a un estado proinflamatorio y a una mayor, a un contexto en donde se va a propiciar una formación de radicales libres de oxígeno y disfunción mitocondrial y celular. Sin embargo, con el ejercicio hacemos totalmente lo contrario. El ejercicio es capaz de mejorar la expresión de óxido nítrico sintasa, la producción de óxido nítrico y por lo tanto una mejor regulación de la circulación periférica. Por lo tanto, todo el estado proinflamatorio y tal vez vías metabólicas que llegan a apoptosis a una célula se detienen y mejora la función molecular y biológica de la célula. Y aquí en el lado izquierdo de la diapositiva, un endotelio que es inactivo, que está hecho un desastre, como en cualquier enfermedad de las cuales ya conocemos ahorita, que es o los que portan factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, estrés emocional o laboral, es muy importante. Es un endotelio que está inactivo, es un endotelio que está con estado proinflamatorio, es un endotelio que está propenso a vasoespasmo, que está propenso a aterosclerosis. Sin embargo, cuando hacemos ejercicio en dosis de salud cardiovascular, con el shear stress, que es un estrés medido terapéutico que se da a una cierta intensidad del ejercicio, podemos propiciar un endotelio activo, ¿sí? Un endotelio activado que puede hacer sus funciones de regulación circulatoria, antiinflamatoria y circulatoria de una mejor forma. En pacientes que sobreviven al COVID, hay una tendencia a encontrar una serie de alteraciones como, por ejemplo, un incremento en la frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Tal vez una saturación de oxígeno menor a la que tienen actualmente, pero muchas veces aún situado en rangos de normalidad. Pero algo que sí va a ser muy frecuente es la taquicardia. Muchos pacientes después del COVID, no importa que sea leve, moderado, grave, tienen taquicardia y no se explican el porqué de la taquicardia. Y la solución o más fácil para cualquier médico es darle algún medicamento que pueda regular a la baja la frecuencia cardíaca, como un beta bloqueador, como un cronotrópico negativo. Sin embargo, esta taquicardia está dada por la menor capacidad y menor tolerancia al esfuerzo que tiene el paciente producto de la afección a su sistema de engranajes. Es menos eficiente para producir energía para un trabajo determinado y por lo tanto va a exigir una compensación del sistema circulatorio y una de las primeras respuestas que tenemos es el incremento de la frecuencia cardíaca. Este mismo comportamiento del COVID lo vemos en otras entidades como en el sedentarismo. En el sedentarismo, ¿qué encontramos? Mutaciones en el DNA mitocondrial que van a llevar a menor eficiencia en cuanto a la utilización de la cadena respiratoria para la síntesis de energía de ATP, ¿sí? Anormalidades en la cadena de electrones de la cadena respiratoria, ¿sí? A mitocondrias más chicas, con menos volumen y menos masa mitocondrial, por lo tanto, la capacidad aeróbica está comprometida. A un sistema muscular esquelético que está en un estado proinflamatorio, en el cual se inactiva la vía de fosfoinositol 3-fosfato y se activa la vía de la MAP quinasa, lo cual produce resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es uno de los primeros pasos para el dismetabolismo para llegar a diabetes, y la diabetes finalmente es una expresión de una enfermedad cardiovascular. A nivel del músculo cardíaco existe un remodelado patológico del ventrículo izquierdo, una disregulación del sistema autonómico, ¿sí? Y una alteración en las bombas cerca que regulan la concentración de calcio, que finalmente el calcio citosólico en el músculo cardíaco es lo que va a propiciar una mejor puentes cruzados de las fibras de actina y miosina que van a mejorar la contracción ventricular, la contracción cardíaca. Y, por supuesto, la expresión en la aterosclerosis con disfunción endotelial. Cuando el endotelio falla, existe un estado procoagulante, proinflamatorio y con tendencia al vasoespasmo, que es lo que finalmente lleva al infarto agudo del miocardio, la angina. Cuando hacemos actividad física, todas estas entidades patológicas se contrarrestan, se restauran
a un equilibrio, a una homeostasis. Hay mayor eficiencia mitocondrial para síntesis energética, mayor expresión de cofactores que van a mejorar la utilización de ácidos grasos para la cadena respiratoria, para síntesis de ATP, van a mejorar el volumen mitocondrial, la masa mitocondrial, va a incrementar vías de señalización que van a disminuir el estado proinflamatorio, va a haber una mejor expresión de las bombas que regulan el calcio citosólico. Todo eso se logra con el ejercicio a dosis de salud cardiovascular y ese es el fundamento que hace que apliquemos el ejercicio dosificado para las secuelas del COVID, precisamente buscando esta adaptación cardiovascular al ejercicio que va a propiciar una mejor regulación autonómica y por lo tanto un descenso de la frecuencia cardíaca basal. No hace falta un beta bloqueador, no hace falta un cronotrópico negativo, hace falta ejercicio nada más, entendiendo que el ejercicio es un medicamento. Ahora, también hemos visto que en pacientes que sobreviven al COVID, aparte del patrón espirométrico que es con tendencia a un patrón restrictivo, ¿sí? ¿Por qué? Propiamente el pulmón no se rehabilita. El pulmón cuando tiene secuelas, tiene cicatrices, se quedan con las cicatrices toda la vida, pero tiene muchas áreas o mucha superficie alveolar que es capaz de, siempre y cuando tenga una membrana alveolo-capilar íntegra, es capaz de producir la hematosis, la difusión de oxígeno hacia la sangre arterial. Sin embargo, cuando hablamos de rehabilitación pulmonar, estamos hablando de todo alrededor del pulmón, los músculos accesorios de la respiración, mejorar la respiración diafragmática para mejorar la capacidad vital del pulmón. Estos pacientes quedan con un patrón restrictivo a nivel pulmonar, pero a nivel del VO2, del consumo máximo de oxígeno, vemos que los pacientes que sobreviven al COVID tienen una disminución del VO2 pico medido, una disminución de los umbrales ventilatorios y una disminución de las curvas de BBCO2, que eso medido en la reina de nuestras herramientas como receptores cardíacos, que es el CPET, que es la prueba de esfuerzo con análisis de gases, que es donde podemos ver gráficamente el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono en una prueba de esfuerzo a carga incremental, vemos una disminución del VO2 pico. Y recuerden que el VO2, estoy hablando de consumo máximo de oxígeno, y si hay una reducción del consumo máximo de oxígeno, la consecuencia es una menor tolerancia al esfuerzo. ¿Cómo contrarrestamos esto? Bueno, hay que entender de dónde viene el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno se puede sintetizar en esta fórmula. El consumo máximo de oxígeno viene del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y el gasto cardíaco, a su vez, o sea, qué tanto volumen puede producir, puede hacer circular el corazón en un minuto, viene del volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que expulsa en una contracción cardíaca, y a la frecuencia, por la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca es el componente central o que da el gasto cardíaco, que a su vez se multiplica por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. La diferencia arteriovenosa de oxígeno es la capacidad de extracción de oxígeno a nivel de músculo esquelético para usar el oxígeno como comburente para síntesis de ATP. ¿Ok? Con el ejercicio concurrente, que es la utilización de ejercicio aeróbico, que todo el mundo lo conoce como cardio, ¿no? Uno va al gimnasio, va a la clase de educación física y le dicen, vamos a hacer cardio, que es un nombre incorrecto, es ejercicio aeróbico o de resistencia dinámica. La intención es es buscar cambios adaptativos del sistema cardiovascular en respuesta al ejercicio para mejorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, mejorar la cantidad de sangre que es expulsada con cada contracción cardíaca, para mejorar las dimensiones del ventrículo izquierdo, que es la principal cavidad que expulsa sangre a la circulación sistémica, una mejor relajación de los músculos del músculo miocárdico, aumentar el volumen sanguíneo, mejorar el retorno venoso, ¿sí? Todo esto va a ayudar a que mejoremos el componente central del consumo máximo de oxígeno. Y también necesitamos del entrenamiento de fuerza o estático. El entrenamiento de fuerza o estático es lo que hacemos con pesas, ligas o ejercicios funcionales. Ni siquiera necesitamos un gimnasio para hacer ejercicios de fuerza. Necesitamos nada más las técnicas correctas para hacer una agachadilla, lagartijas, planchas, ¿sí? Desplantes. Eso es ejercicio de fuerza y dependiendo del número de series o repeticiones vamos a conseguir
un fortalecimiento de la fibra musculoesquelética que va a dar una mejor extracción de oxígeno a nivel muscular periférico. También, una de las principales secuelas que hemos visto en el COVID, como les dije, bueno, también, perdón, retomando la parte de diferencia de tolerancia de oxígeno, en la parte de fuerza, el estímulo apropiado con el entrenamiento supervisado de fuerza no es suficiente, necesitamos un sustrato para que mejore el volumen de la fibra muscular, y eso solo se puede conseguir con el aporte suficiente y adecuado de sustratos. Y ese aporte suficiente y adecuado de sustratos es con una buena alimentación, equilibrada, balanceada, medida en porciones. Todos creemos que sabemos comer, pero en realidad nadie sabe comer. Ni siquiera los médicos podemos indicar cómo comer. Los expertos en nutrición son los nutriólogos, ¿sí? Y los que tienen más noción en cuanto a medicina para recomendaciones de nutrición son los médicos bariatras. Pero fuera de eso, la recomendación de nutrición de los médicos en general es muy burda. Necesitamos de expertos que puedan recomendar las porciones adecuadas y el equilibrio adecuado de nutrimentos para poder dar el sustrato al músculo esquelético para mejorar. De ahí radica la importancia de nutrición en un programa de rehabilitación cardíaca. Y con respecto al estado psicoemocional, es impactante cómo después del COVID, el miedo, la ansiedad, el estrés de una segunda infección puede afectar de tal forma que la calidad de vida del paciente disminuye. Y eso medido por test que son estandarizados a nivel mundial para medir calidad de vida, como el SF-36, que ve o evalúa varios dominios en cuanto a funcionalidad, qué tan funcional es físicamente, limitaciones en su salud física, limitaciones emocionales, funciones sociales, dolor, salud en general, que se miden con una serie de un cuestionario que debería ser aplicado por un experto en salud mental, que es un psicólogo, que se traduce a un puntaje y que expresa cómo ve el paciente o cómo percibe la calidad de vida. Y esta, en pacientes que sobreviven al COVID, se ve sumamente mermada. El consumo, la disminución del consumo máximo de oxígeno se empezó a documentar, por ejemplo, aquí en reclutas militares, pacientes sanos, que son militares, tienen entrenamiento físico, pues ustedes conocen cómo entrenan los militares, se vio como el VO2 valorado después de entrenamiento de carrera de resistencias, su resistencia o tolerancia al esfuerzo es menor. Obviamente, debería de estudio o que presento en particular es que para medir resistencia o capacidad aeróbica se necesita una prueba de esfuerzo, ya sea convencional o una prueba de esfuerzo con análisis de gases. Sin embargo, aquí lo midieron de otra forma. Una fortaleza de este estudio es que son jóvenes, sujetos jóvenes sanos con entrenamiento militar y que aún así, después de sobrevivir al COVID, a un COVID asintomático, existe una merma en su capacidad aeróbica o tienen menor tolerancia al esfuerzo. Por lo tanto, llegamos al punto de cuánto de ejercicio necesita un paciente con secuelas post-COVID para mejorar. Aún estamos en ese proceso. El objetivo de entrenar a rehabilitar más pacientes con secuelas de COVID es poder hacer un estudio con una N suficiente para determinar cuál es el volumen de entrenamiento apropiado para encontrar la mejoría o el impacto positivo en los pacientes con secuelas del COVID. Pero para poder prescribir entrenamiento tenemos que hacer una buena y una correcta estratificación de riesgo, y eso se da en la consulta de valoración inicial. Eso es plenamente de mi competencia en rehabilitación cardíaca, en los cuales tengo que considerar las comorbilidades del paciente, el grado de afección cardíaca que si tenía previa o a raíz del COVID, ¿sí? Y para eso echamos mano de la exploración física, de la anamnesis, de un electrocardiograma y, si es necesario, estudios complementarios como monitoreo Holter, CPET, ecocardiograma, resonancia magnética o medición de enzimas cardíacas, ¿sí? Como les dije, el coronavirus afecta a todos los órganos y sistemas, entre ellos el corazón, y uno de los golpes en agudo que puede recibir un paciente con COVID es miocarditis o pericarditis o miopericarditis. Y aquellos pacientes que se documenta miocarditis durante la infección aguda, tenemos que esperar un tiempo determinado para que el entrenamiento pueda ser seguro. Fuera de eso,
existen muy pocas contraindicaciones para iniciar la rehabilitación de manera precoz en los pacientes que tienen secuelas post-COVID. Después, los pacientes van a quejar de muchas cosas: dolor de garganta, mialgias, falta de aire, sensación de ahogo, dolor torácico, la taquicardia, ¿sí? Y de ahí nacen las primeras recomendaciones. Estas son del año pasado, de recomendaciones de los Países Bajos, en los cuales se iban con mucha precaución. Si había esos síntomas, llévatela leve, no llegues a intensidad regular, dale mejor entrenamiento ligero, medido con escala de Borg, mejor limítalo a actividad física ligera, ¿sí? Que son menos de 3 METs de energía. Si hay banderas rojas, como por ejemplo bradicardia o taquicardia o frecuencia respiratoria elevada, o menos de 85% de saturación de oxígeno en el ejercicio, llévatela con calma. En fin, empezaron a salir las recomendaciones por grupos de expertos. Aún no tenemos la evidencia científica como para decir esto es, si tengo el nivel de evidencia 1A para dar esta recomendación. Sin embargo, en ese proceso estamos, en los cuales existen ciertas recomendaciones para decir, llévatela tranquila para el entrenamiento, puedes ir un poquito más holgado, o mejor, sabes que de plano no pueden empezar el entrenamiento físico, revalora en un par de semanas. Algunas cosas se han ido modificando. Por ejemplo, en la práctica, digo, no hay guías estandarizadas de uso mundial como lo tenemos en la práctica de control de hipertensión, de cardiopatía isquémica, de infarto. Se están elaborando, se están haciendo, están en producción los estudios que nos dan evidencia para recomendaciones estandarizadas a nivel mundial. Por ejemplo, esta de no entrenar pacientes que tienen menos de 85% durante el ejercicio. La verdad es que en rehabilitación cardíaca entrenamos pacientes con cardiopatías congénitas que saturan a 50%. Tienen 50% de oxigenación esos pacientes con defectos cardíacos que propician hipoxemia, falta de aire, la falta de oxigenación. Y aún así los entrenamos y tenemos resultados positivos con sus pacientes. Así que los rehabilitadores cardíacos y los programas de rehabilitación cardíacas ya tenían experiencia en tratar pacientes con un franco deterioro de su capacidad funcional, de su capacidad aeróbica, y con condiciones muy similares a las que estamos viendo en pacientes con COVID, con secuelas de COVID, ¿no? Se establecieron algunas medidas para establecer seguridad durante el entrenamiento físico. Por ejemplo, empezar con esa limitación. Por ejemplo, si el paciente está saturado al 85% para el entrenamiento, mejor darle oxígeno con tanque o con concentrador de oxígeno. No llegar a más de un Borg 10, un Borg 10 de una escala que va del 6 al 20. En caso de que la saturación de oxígeno disminuya, regresar a los niveles de reposo en 2 minutos. En fin, había muchas limitantes porque estamos enfrentándonos a nuevas recomendaciones de secuelas que apenas se están documentando. Y finalmente salieron las nuevas recomendaciones por los holandeses, por los americanos, diferentes sociedades médicas de fisioterapia, donde empezaron a dar las primeras recomendaciones de cómo entrenar a un paciente con actividad física ligera para empezar a mejorar, ¿no? En rehabilitación cardíaca tenemos un dicho me llama mucho la atención, es que el ejercicio es tan noble que hasta haciéndolo mal, produce ganancias en los pacientes. Y es que aún con ejercicio, con un volumen de entrenamiento muy bajito, sí se están obteniendo ganancias, pero también ahora tenemos que considerar que son pacientes que están limitados, muy limitados en su capacidad funcional, y a lo mejor ese ejercicio que consideramos ligero, no es tan ligero para ellos, ¿no? ¿Cómo prescribimos el ejercicio? Tenemos que tomar en cuenta varias cosas. En rehabilitación cardíaca necesitamos sí o sí una prueba de esfuerzo para poder prescribir el ejercicio. Y necesitamos la evaluación de cualidades físicas, ¿sí? De la resistencia máxima por grupos musculares para poder dosificar el número de repeticiones y de carga en el ejercicio estático. El mejor ejercicio para tratar las secuelas por COVID es el entrenamiento concurrente, que es la unión de ejercicio aeróbico de resistencia dinámica más el ejercicio de fuerza, ¿sí? ¿De dónde sale esta recomendación del volumen de entrenamiento? Bueno, extrapolando población de COVID, a población de COVID, lo que tenemos de evidencia en otras poblaciones, pongo de ejemplo esta, que es un
análisis que salió después, muchos años después de que se publicó el Heart Failure Action, donde eran los primeros metaanálisis de recomendaciones de que la rehabilitación cardíaca tenía impacto positivo en pacientes con falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca, con fiebre deprimida. Ahí hubo una serie de discusiones de si sí o si no, si tenía impacto en mortalidad, en hospitalizaciones, etcétera. Y queríamos eso, ¿no? En medicina buscamos algún tratamiento que tenga impacto en la sobrevida, que disminuya la mortalidad, que sea bajo costo, efectivo. Ese sería un tratamiento ideal. Y es lo que buscamos en rehabilitación cardíaca, o es lo que justifica los programas de rehabilitación cardíaca, casi todas las patologías cardíacas. Y en este estudio mostraron después, un análisis de esa primera publicación, que el volumen de entrenamiento es muy importante. El volumen de entrenamiento lo da la frecuencia del entrenamiento en días por semana, la intensidad del entrenamiento, si es ligero, regular o pesado, los minutos de entrenamiento y el tipo de entrenamiento, que se divide en aeróbico o estático. La suma de estas variables, más la edad del paciente, más las condiciones del paciente, dan el volumen de entrenamiento. Y el volumen de entrenamiento, según lo que se publicó con respecto a una población que es de insuficiencia cardíaca, sí tiene un impacto en la sobrevida. Y realmente no se necesita mucho volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento se expresa en METs horas por semana, o en METs minutos semanas, o en kilocalorías por semana. Y ahí es que los estudios de Kaminsky publicaron lo que sabemos hasta hoy en entrenamiento aeróbico son las dosis de salud cardiovascular, que equivalen a un volumen de entrenamiento que sea mayor a 1000 kilocalorías por semana, o a un entrenamiento que esté ubicado entre 500 y 1000 METs minutos por semana para la obtención de beneficios cardiovasculares. Ojo, eso es únicamente para ejercicio aeróbico. Para ejercicio de fuerza aún no tenemos un método para cuantificar el volumen de entrenamiento. El método de Kaminsky, mediante esta fórmula, es por la cual podemos calcular el volumen de entrenamiento, y eso lo hago a todos los pacientes que ingresan a un programa de rehabilitación cardíaca. Como conclusiones, podemos terminar esta plática concluyendo lo siguiente. COVID-19 es un reto para el sistema de salud. Todavía estamos haciéndonos de herramientas para poder tratar la pandemia como tal, que seguimos en agudo, y las secuelas que deja a los que sobrevivieron a la pandemia. Existe una afección directa e indirecta al sistema cardiopulmonar y sistema musculoesquelético. Los pacientes post-COVID, independientemente de la severidad, comparten factores de riesgo y necesidades que son conocidos ya en los programas de rehabilitación cardíaca. Se desconoce la magnitud del síndrome post-COVID, porque ahorita vemos esto que ya puse en las diapositivas, pero en 10 años no sabemos si va a haber alguna otra secuela derivada de la infección del COVID. Todavía estamos en proceso llevamos 2 años de pandemia, casi 2. Y la rehabilitación cardiopulmonar, que implica entrenamiento pulmonar, entrenamiento de resistencia dinámica, entrenamiento estático, que es el llamado concurrente, y la detección de las necesidades individuales de cada paciente, es lo que detectar qué necesidades tiene el paciente para poder rehabilitarlo. Y muy importante, una sola persona no puede hacer el trabajo. La época del todólogo, donde un solo médico hacía todo, era nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, internista, hasta cirujano. Mi hermana tiene un médico muy bueno, lo respeto mucho, pero era eso, era un todólogo. Ya no funciona así la medicina. Necesitamos de un equipo que se complemente en áreas de experticia, de un equipo transdisciplinario. ¿Preguntas? Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer para el doctor Andrés Q, ese es el momento de hacerlas. Aquí los asistentes al Zoom. Si no tenemos por ahí con el doctor Carlos algunas en Facebook, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta inicialmente. Bueno, si no hay preguntas, no sé si el doctor Carlos tenga por ahí las preguntas de Facebook. Por ahí estuve viendo algunas muy interesantes.
Por ahí preguntan, adelante, adelante. Ok. Un paciente que tuvo síntomas leves o que cursó asintomático, damos por entendido que tiene algún grado de afección pulmonar, cardíaco y musculoesquelético. Alguno, chiquito, a lo mejor por eso lo sintió como una gripa y estuvo en cama un día con fiebre y ya, todo normal, ¿no? Qué bueno que le fue así. Pero luego, cuando van a ver ciertas exacerbaciones de cosas o de padecimientos que ya tenía, por ejemplo, los pacientes que tienen migraña van a empezar a descontrolarse la migraña, a tener mayor ataques de migraña. Los pacientes, que son muchos que sufren de vértigo, van a empezar con más ataques de vértigo, que va a tener trastornos del equilibrio. Los que hacían ejercicio van a notar que su rendimiento es menor antes de haberse infectado por COVID. El abanico de expresión de secuelas de COVID es muy amplio. Y hay que tener mucha perspicacia para notar esas alteraciones que antes del COVID no estaban, y de notar algo raro, ir a consultar. Ir con el internista, ir con el neumólogo, ir con el cardiólogo, ir a consultar para saber si ese síntoma puede ser secuelas de COVID. También Reina Lara Martínez pregunta que si estas secuelas incluyen la hipertensión. La hipertensión arterial sistémica o esencial está dada por sedentarismo, obesidad y factores genéticos, además de una dieta poco saludable. Probablemente aquellos pacientes que se descubrieron con hipertensión durante la infección del COVID ya venían siendo hipertensos desde años atrás, solo que se dieron cuenta en el COVID y no fue causada por el COVID. Muy bien. Gerardo Padilla pregunta que si el preacondicionamiento físico disminuye los signos y síntomas del síndrome post-COVID. Por supuesto, por supuesto. Alguien que ha hecho ejercicio tiene como consecuencia una mejor capacidad aeróbica, o sea, una mejor tolerancia al esfuerzo, que se traduce a un mejor funcionamiento de los engranajes que puse en la plática. Su sistema pulmonar, cardiovascular y musculoesquelético son más eficientes para producir energía y por lo tanto va a tener una mayor resistencia al estrés. Al estrés, una agresión, por ejemplo, en este caso del COVID. Valeria Molina García, creo que esto ya lo habíamos comentado. Pregunta, ¿el sedentarismo influye de la misma manera en pacientes adultos y niños que desarrollan la enfermedad COVID? A todos. Sedentarismo, enemigo, grábenselo. Así, pongan una foto, así se busca sedentarismo, hay que eliminarlo. No podemos ser sedentarios. Como Sociedad de Histología Mexicana, ustedes saben que los seres humanos somos entes aeróbicos y que por la urbanización y por nuestro estilo de vida estamos sentados detrás de un escritorio, de una laptop, 8 horas al día y probablemente con más compromisos y trabajo y bla, y no destinamos por lo menos 1 hora al día para entrenamiento físico, para nuestro autocuidado. Luego, entonces, eso deriva en la expresión de enfermedades cardiovasculares. Así que el sedentarismo es malo para todos. Y actualmente sabemos que la estría grasa, que es la lesión primordial de la aterosclerosis, que va a propiciar infartos después, aparece en niños ya desde 11 o 12 años. Doctor Miguel Ángel Cornejo tiene una pregunta. Adelante, doctor. Muchas gracias. Oiga, doctor, buenas noches. Buenas noches. Excelente plática, me gustó mucho. Yo soy sobreviviente de COVID, yo enfermé de COVID en diciembre y pues yo fumé 35 años de mi vida y yo pensé que no la libraba, ¿eh? Así que efectivamente una de las reacciones que yo tengo es que me volví un poquito más miedoso, cuidadoso, todas las anteriores. Sin embargo, tengo una duda fuerte.
entre los pacientes que le ha tocado atender, ¿ha visto que alguno de los que han recibido cualquiera de las vacunas tenga problemas fuertes, exacerbados, pero a raíz de la vacunación, no precisamente por haber enfermado? Ninguno. Sí llega a consulta, sí llegan a mi consulta pacientes que creen que a raíz de la vacunación tuvieron crisis hipertensiva, crisis hiperglucémica, sensación de ahogo, les duele la cabeza, pero hacer un examen minucioso en el consultorio me doy cuenta que tienen estrés laboral, se pelearon con el marido, ya son hipertensos de tiempo atrás, su electrocardiograma ya mostraba alteraciones desde antes, ya eran súper diabéticos y no lo sabían. O sea, no, la vacuna no causa eso. La vacuna, si a mí me preguntan, Doc, ¿me recomienda ponerla o no ponerla? Póntela. La que Sí, sea, claro. póntela. Que te Sí, proteja. la que sea, sí. Sí, yo también soy de esa idea, que la mejor vacuna es la que te toca. Eso. Así de sencillo. Antes Sí, cuando iban a darte la vacuna de la polio, no decías, ¿cuál es? ¿Es la tipo Sabin? ¿Es la tipo Salk? Te pones la vacuna y listo. Y te va a prevenir el polio. Porque de repente perdemos la memoria de cómo estaban los pacientes en respiradores artificiales con secuelas de polio. Ya no lo vemos porque nos vacunamos y no preguntamos qué marca es. sí, claro. Aparte ya es muy una plática coloquial, ¿no? Se sientan en la mesa a comer y ahorita que nos podemos reunir y, oye, ¿a ti qué te pusieron? No, pues a mí la Pfizer y es fifi. Ah, pues a mí la Cancino. Uy, híjole, eres de Sicho y de Chairo, ¿no? Y así empiezan las discusiones clasistas, etcétera. ¿Y qué te importa? Ponte una vacuna y ya está. Sí, sí, No sí. preguntamos cuál de sarampión te pusieron, cuál de gastroenteritis, nada. Ponte la vacuna y listo. Y Sí, cuídate. le preguntaba porque yo tengo la hipótesis que la gran mayoría de personas que he escuchado, ¿sí? Que inclusive vacunados se enfermaron y han fallecido, pues realmente es porque tenían algún problema de salud que no habían Así es, detectado y por eso se los llevó mamá Coco, ¿no? No hay de otra, así ¿no? es. Justamente, ¿Verdad? ya Ya había había. algo, definitivamente. Perfecto. Gracias, doctor, nuevamente. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de los asistentes tenga alguna otra pregunta que le quiera hacer al doctor aquí directo? No, doctora Ángela, adelante. Hola, ahora ya está. Pues primero quiero agradecer a mi hermano, el doctor Andrés, por la plática, muy interesante y de mucha actualidad para todos los que trabajamos en esta área y hemos tenido contacto con gente que se ha enfermado. Mi pregunta es, ¿el gobierno tiene alguna estadística de la gente que se ha recuperado de COVID y tiene algún programa que haga como salud pública para la recuperación de los síntomas de post-COVID? El gobierno tiene dentro de sus posibilidades un registro de aquellos que no se murieron de COVID. Eso sí me consta porque de ahí saqué mis estadísticas. Entré a la página del gobierno. Ahora, ¿tiene un programa de rehabilitación post-COVID? No, porque a ninguno de ellos les interesa la rehabilitación cardíaca. Ellos saben que el doctor, ¿cómo se llama? ¿Graniel? No, López Gatell, seguramente sabe lo que muchos piensan de que el COVID da neumonía y entonces requieres rehabilitación pulmonar. Y de repente tienes a un sinfín de pacientes que dicen me duele la cabeza, tengo vértigo, me falta el aire, todavía me fatigo, me duelen mis músculos. Entonces, ¿a esos qué? Ya te di rehabilitación pulmonar, ya te rehabilité. No hay un programa estructurado y prueba de ello es que, pues, tú sabes, yo no estoy en ninguna institución pública y tengo toda la disposición de estar en una institución pública, en cualquiera, para hacer un programa de rehabilitación cardíaca y aplicar esto a más población. Desafortunadamente, esto no se considera a nivel público, salvo en algunas instituciones que por iniciativa de algunas pocas personas ya lo hace. Por ejemplo, las escuelas de rehabilitación cardíaca, las escuelas formadoras que son el Instituto Nacional de Cardiología, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre,
el Centro Médico Siglo XXI del IMSS ya tienen un departamento de rehabilitación cardíaca. Ellos están implementando rehabilitación cardíaca para rehabilitación post-COVID, pero hasta ahí, y el resto del país. Entonces, no hay un programa estructurado, nada. Y lamentablemente, ese es mi punto de vista, tampoco veo interés. Muchas gracias, doctor. Doctor Miguel Ángel, ¿tiene otro comentario? Sí, pues aprovechando que los demás no preguntan, pues hay que sacarle todo lo que se pueda al experto. Oiga, doctor, una pregunta por curiosidad y curiosidad malsana. Yo escuché en varias ocasiones que aparentemente los individuos que tenían el tipo de sangre A positivo eran más susceptibles a enfermar por COVID. ¿Por casualidad usted ha apreciado esto? Y le comento porque yo soy A positivo, entonces obviamente me cuido todavía más que antes de enfermarme, ¿no? Pero pues siempre me quedó esa duda de si por ser A positivo, efectivamente, a pesar de mis cuidados, me estaba intentando jalar mamá Coco. No, esos estudios de asociación eran de los primeros que salían para intentar ver o sea, hasta ahorita no sabemos qué es lo que ocurre, que a algunos les da una expresión de enfermedad gravísima, así se destruye su sistema completo. Completamente, se mueren en días, así en 2 días, 3 días, muertísimos. Todavía desconocemos todo lo que interviene, ¿no? Los factores epigenéticos, genéticos, moleculares, todavía no están dentro de toda nuestra comprensión. Y esa información del tipo sanguíneo que se asociaba a infección por COVID era una de las cosas, era más que estudios científicos así bien puestos, eran como de asociación, porque alguien se dio cuenta de que era así, ¿no? Entonces, no hay evidencia médica para decir que sí, los de tipo A positivo tengan más probabilidad de infección por COVID. Y eso que yo soy A positivo, me infecté. Ah, yo también. Ah, bueno, entonces, qué bueno que me dice eso para tomarlo como un comentario de tipo gatelazo, eso del A positivo. Ándale. Más. Perfecto, gracias, doctor. Gatelazo. Totalmente de acuerdo. Sí, un gatelazo. Muy bien, yo también soy A positivo, también, y no, me pegó no tan fuerte, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer club, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna pregunta más. Hay muchas preguntas por Facebook. Le comentaba por ahí con mensaje a la doctora Ángela si abusando de su tiempo, cuando tenga una oportunidad por ahí, le pasamos el link para que pueda ver las preguntas y contestarlas a lo mejor con más calma. Algunas son muy interesantes, pero ya pues se nos acaba el tiempo de preguntas y sabemos que tiene otros compromisos el doctor también. Bueno, pues le agradecemos, doctor Andrés, por la disponibilidad de su tiempo y por todo lo que nos enseñó. Yo creo que nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchando. Es un tema muy, muy interesante y ver cómo esto impacta, por ejemplo, a las células musculares cardíacas, ya a nivel ultraestructural, pues yo creo que sería un tema de mucho interés para nosotros como morfólogos. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación a todos, de verdad, estoy muy contento de haber participado con ustedes. Hombre, gracias a usted. Y bueno, pues gracias a todos nuestros asistentes a Facebook. Tuvimos una muy buena representación. Vamos a seguir transmitiendo por esta vía. Ahí el doctor Carlos Augusto les pasó el link para que puedan acceder a la constancia de participación, y ahorita en unos segunditos se los pasamos a los asistentes de Zoom para que no se me desesperen. Muchas gracias a todos y pues terminamos nuestra transmisión por Facebook.